a la federación, entonces esto será una impactante repercusión en estados y municipios. A ver, los recursos que la federación distribuye de sus finanzas públicas a los estados lo hace a través de algo que todos conocemos como recaudación federal participable. Esa recaudación federal participable tiene como elementos principales que la contienen a los ingresos tributarios, que constituyen prácticamente el 90%, poquito más, poquito menos, dependiendo, y a los ingresos petroleros que constituyen el 10% más o menos restante. Si la cifra, si el precio de la mezcla mexicana del petróleo, que es la que nutre ese 10%, cae, como efectivamente cayó, entonces la repercusión clara, nítida, por lo pronto está ahí ya para estados y municipios. El 10%, el factor que constituye el 10% de esa recaudación federal participable, según Hacienda, va a tener durante el año una caída de 72%. Bien, los otros dos, el otro recurso que integra la recaudación federal participable, que son los ingresos tributarios, también tendrán una repercusión, por supuesto, pero ahorita tendríamos que ver en cuánto le estimamos. Bien, estos factores de la recaudación federal participable se moverán como consecuencia del escenario económico. A ver, ¿la recaudación federal participable va a caer? Sí. Nosotros hacemos una estimación de en qué porcentaje va a caer tomando dos indicadores, más indicadores, pero dos sobre todo. Uno, ¿cuál ha sido el comportamiento hasta ahorita de los ingresos tributarios? Y dos, ¿cuál fue el comportamiento de las finanzas del país en la crisis económica de 2009, que ha sido señalada por algunos teóricos nacionales e internacionales como el referente más parecido a la crisis que estamos enfrentando ahora? Sin embargo, señalan que esta crisis será más prolongada, probablemente, y más profunda. Por lo tanto, pudiera caer más aún la actividad económica que la de entonces. Bueno, nosotros tomamos el comportamiento de los ingresos tributarios de 2009, ¿verdad?, y lo usamos junto con el comportamiento actual de las finanzas en este pequeñito espacio que apenas han tenido. Y usando ambos indicadores, consideramos que durante el año, que durante 2020, la recaudación federal participable tendrá una caída de 21%. Insisto, esto si supiéramos, si consideráramos, o mejor dicho, si hubiésemos ya observado que el comportamiento de esta crisis fuese igual en términos económicos que la de 2009. En ese sentido, tendríamos pues una caída de 21% de la recaudación federal participable, es decir, de 720,000 millones de pesos. Estos 724,000 millones de pesos que caen de la recaudación federal participable son equivalentes a que los ingresos propios, los propios de todos los estados y de todos los municipios en un año no se recibieran. Es decir, es descomunal el importe. Bien, ahora, la recaudación federal participable se distribuye, como todos sabemos, en distintos fondos. Un grupo de fondos llamados aportaciones, eh, aportaciones federales, y el otro, el más importante para los estados y los municipios en términos de federalismo, las participaciones federales. ¿Cuál es el mecanismo de distribución de las participaciones? Son varios fondos, de los cuales dos son los más importantes, los más relevantes y en los que nos detenemos. Uno, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Los municipios reciben el Fondo de Fomento Municipal y por lo menos el 20% del Fondo General de Participaciones. ¿Cuánto va a perder el Fondo General de Participaciones? Pues teniendo el porcentaje de la caída de la RFP, de la recaudación federal participable, entonces el Fondo General de Participaciones, que es el más importante para estados y municipios, va a caer también en un 21%.
siguiendo esa interpretación o esa estimación que les mencioné. Si esto es así, entonces la pérdida del Fondo General de Participaciones sería de 144,000 millones de pesos. Debo decirles esto. La caída del fondo de la recaudación federal participable activa o puede activar, como saben ustedes, lo que llamamos FEIEF, Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas. Ese fondo tiene actualmente 60,000 millones de pesos, que son nada frente a la caída de la RFP de 724,000 millones de pesos. Ojo, este fondo se activa en caso de que exista una debacle, una pérdida en la percepción de las participaciones. Estábamos entonces revisando cuál es el efecto que va a producir la caída de la recaudación federal participable en el fondo más importante de distribución de esos recursos, Fondo General de Participaciones. Dijimos 144,000 millones de pesos y estos 144,000 millones de pesos se perderían, según nuestra estimación, en un calendario de las condiciones siguientes. El primer trimestre, que todavía está por distribuirse totalmente, tendría una pérdida de 9%. Las participaciones en el primer trimestre caerían 9%. Las mismas participaciones en el segundo trimestre caerían, en nuestra estimación, 27%. Puede ser que a la hora que lo revisemos con lo que está ocurriendo, porque ahorita es cuando está generándose, dijéramos, la retención o detención de la actividad económica, puede ser que crezca más. Lo que pasa es que nosotros estamos usando el factor de 2009. Pero entonces aquí tendríamos una pérdida de 27%. En el tercer trimestre, la pérdida crecería a 35%. Es decir, sería muy grave esa caída, sería el momento más crítico para las finanzas de estados y municipios. Y luego ya hacia el cierre del ejercicio vendría una recuperación después de ese 35% de caída en el tercer trimestre, vendría una recuperación lenta o suave, de manera que la pérdida ahí sería de 15%. Ahora, estas son las caídas que tendrían la RFP en ese año, en estos trimestres. Y naturalmente el Fondo General y el Fondo de Fomento tendrían esas pérdidas. ¿Cuánto perdería el Fondo de Fomento Municipal? Estimamos que la pérdida sería de 7,000 millones de pesos. Bueno, ahora, estas pérdidas, estas caídas en los fondos de distribución más importantes de las participaciones, ¿cómo se traducirían en los ingresos de los estados y en los ingresos de los municipios? En nuestra opinión, en ese cálculo, los ingresos de los estados tendrían una estimación de pérdida de hasta 300,000 millones de pesos, considerando aquí no solamente la disminución de sus participaciones, sino de otras transferencias federales, más los ingresos propios. E igualmente, en el caso de los municipios, estimamos que podrían casi llegar más de 90,000 millones de pesos, también considerando una disminución en sus ingresos propios importante y también una disminución en todo tipo de transferencias, no solo en las participaciones. Este escenario, por supuesto, es un escenario grave, delicado, importante, sobre todo, y me quiero regresar a una parte de la causa, no en sí a la causa económica internacional o nacional, sino al esquema del federalismo fiscal que atrofió las posibilidades de que los estados y municipios tengan potestades tributarias capaces de permitirles hacer un intento valioso para enfrentar este tipo de fenómenos. No solo este tipo de fenómenos críticos, sino para enfrentar sus propósitos de desarrollo económico local. ¿Qué municipio o qué estado puede impulsar la actividad económica más importante de su localidad si los impuestos que tiene disponibles para trazar una política fiscal no gravitan, no importan a estas actividades económicas relevantes?
Por eso nos encontramos, por un ejemplo, un caso muy dramático, muy simple, el caso de los municipios con vocación turística. No tienen capacidad para proporcionar a la industria más importante de esa localidad los bienes que están obligados constitucionalmente a proporcionarle a esa industria para que funcione, para consolidarla, para impulsarla, para fortalecerla. No pueden proporcionar ni el equipamiento urbano, ni la seguridad pública, ni el alumbrado público, ni la recolección de basura, servicios esencialmente municipales por los que el municipio no recibe a cambio de esa industria potente nada, de suerte que se los puede regresar en servicios económicamente caros, pero con capacidad para sortearlos por una posibilidad de haber recaudado de esa industria local, municipal, y reintegrárselos a esa misma industria para potenciar. Así que parte del problema es cierto, es el fenómeno económico. Sí, cómo no, eso es una parte del problema, pero el problema grave que permanecerá cuando el COVID se haya ido, el problema grave que permanecerá cuando la situación económica se haya remontado, el problema que los municipios continuarán padeciendo cuando esta condición incluso prospere en México, será eso, la incapacidad, la falta de instrumentos en el ámbito municipal y en el ámbito estatal para hacer posible la proyección de su desarrollo regional. Yo aquí dejo la exposición y estoy atento a preguntas. Muy bien, Juan Marcos. Muy bien. Adelante, Sí. por favor, Juan Marcos. Muchísimas gracias. Antes que nada, Javier, de veras muy, muy agradecido por tu disposición y por haber... ¿Sí se escucha? No escucho, pero voy a ponerme el celular aquí en el oído para escuchar. Te escucho. Bueno, no, ya los temas auditivos de la edad no los podemos resolver en su... Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escuchó. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte mucho, Javier, tu disposición. Consideré por el momento que eras uno de los integrantes del colegio más actualizados, no solo por tus antecedentes indetecos en el Indetec, sino porque estás activo en la Secretaría de Finanzas de Jalisco como asesor, y esto me permite pues comentarles a los compañeros que no te conocen quién eres. Javier es un abogado fiscalista, federalista, con muchos años de experiencia en estos avatares del federalismo fiscal. Muchas gracias, Javier, y abrimos fuego con la moderación de Adrián a las preguntas y respuestas. Creo que ya hay manitas levantadas ahí, yo la voy a también anotar, pero me dejas hasta el final de la primera ronda. Entiendo que Carlos Martín y Santana andaban ahí ya con algún gesto para opinar, pero tú controla, Adrián. Adelante. Adelante, adelante, Carlos. Tienes el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, mi querido Javier. Te felicito, muy buena exposición. Planteas todos los antecedentes necesarios y contexto de la crisis de una manera pues, magnífica. Muchas gracias. Oye, nada más rápidamente. Esta caída en el nivel de participaciones y aportaciones de la Federación a los municipios, todo este panorama que estás planteando, esta perspectiva casi apocalíptica que planteas, pues se da en condiciones normales, ¿no? Es decir, suponiendo que tuviéramos cualquier tipo de gobierno, de cualquier partido, pues esto sería prácticamente inevitable, es decir, la crisis del petróleo, la crisis del COVID, cuestiones que son externas a la política económica del país, pues están incidiendo indefectiblemente, ¿no? En qué es lo que va a pasar con la coordinación fiscal. Pero si eso le añades a dónde pueden llegar esta confiscación de algunos fondos y fideicomisos públicos, pero sobre todo el hecho de que
los fondos previstos en la Ley General de Salud en los artículos 77 bis 20 y 77 bis 29, esos fondos es hora de que, bueno, se introdujeron y se reformaron el 29 de noviembre del año pasado, pero es hora de que no cuentan con reglas de operación. Y los gobiernos de los estados no han recibido ningún recurso de estos fondos hasta ahorita. Y aquellos gobiernos locales que de alguna manera se descoordinaron del sistema de salud con la entrada del INSABI, pues están siendo severamente castigados. ¿Hasta dónde puede llegar las repercusiones de estas políticas ciertamente autoritarias, muchas sin sentido por parte del gobierno federal? O sea, agregado a todo a las consecuencias naturales de la crisis, tanto del COVID como del petróleo. Era pregunta. ¿Esto es toda la pregunta? ¿Ya la puedo contestar? Adelante, Javier, adelante. ¿Puedo contestar? Sí. Sí. Por favor. Bien, mira, es muy valiosa la pregunta porque si estamos señalando que la dimensión extrema de concentración de recursos en el ámbito federal hace que los estados y municipios tengan centavos, apenas unos cuantos centavos. Entonces, a los estados les representa un impacto fuerte si les quitas 15 pesos. Es dramático, es lamentable que por 15 pesos los estados organicen una revuelta junto con municipios y planteen el federalismo. Me acuerdo ahorita de aquel planteamiento que se hizo el año pasado, hace más de un año, alrededor de la creación de los superdelegados. Y hubo una gran movilización en la conciencia regional sobre que eso era una centralización extrema. No, la centralización extrema, la centralización grave, existe desde hace rato, pero qué bueno que aunque fuera por estos 15 pesos, se organice una reivindicación federalista en los municipios y en los estados. El asunto es que lamentablemente la reivindicación va por esos 15 pesos o porque no se pongan los superdelegados cuando esos ni relevancia tienen en la enorme centralización de recursos. No hay lamentablemente en el escenario de la oposición un sólido planteamiento. Me quiero acordar de hace 15 años, bueno, no sé cuál es el año más notorio de esto, pero ustedes recuerdan cuando los municipios fueron los que levantaron la bandera del federalismo cuando no se hablaba de eso, que fueron los municipios las asociaciones municipales las que organizaron los foros para fortalecer el federalismo. Y entonces lograron, con ese esfuerzo, lograron propiciar en gran parte varias medidas que representaron recursos para los estados, incluso que representaron que de pronto los estados tomaran la bandera también después y se organizara aquella primera Convención Nacional Hacendaria. Pero lo que trato de hacer notar es que sí es cierto, les repercute a los estados y a los municipios que de pronto se diga estos recursos ya van a ser solamente para acá. ¿Sabes qué? Estratégicamente al gobierno federal esto no le representa gran cosa. Y yo diría en términos de federalismo, es tan lamentable el escenario federalista que los estados reclaman la forma como el centro les centraliza los recursos. No reclaman que se los centralice, sino la forma, solo la forma. Oye, sí, me vas a centralizar recursos, está bien, pero no uses ese tipo de
reglamento para centralizarlos. O sea, no se objeta la centralización, sino que se objeta el modo. Eso, pero bueno, así es nuestra condición. Así que, oye, es importante, ¿qué quiere decir? Que este gobierno tiene un propósito centralizador. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que esos cuantos recursos, estos cuantos centavitos que le entrega a los estados, a algunos estados bajo distintos conceptos, los quiere meter en una estrategia distinta, desde su óptica central, absoluta. Y entonces, los estados y los municipios aparecen como un obstáculo resistiéndose a entregar centavos, centavitos. Así que sí va a afectar a los estados y municipios, sí, periféricamente, pero sí los afecta. Es decir, oye, ¿es equivalente a la pérdida que van a tener con este impacto económico? No, jamás. Los estados no verán que por el hecho de que se centralicen estos fondos o de que ya desaparezcan estos fondos, que por cierto son fondos en los que el gobierno federal tiene absoluta capacidad jurídica de decidir el modo de aplicarlos. Son los recursos federales, son los recursos que tiene en cada ámbito federal el gobierno nacional. El gobierno nacional, en cada federalismo, tiene una capacidad para decidir el destino de determinados recursos, los que les corresponden, no los que no las participaciones. Tiene la capacidad jurídica de establecer hacia dónde. Hay mucha bibliografía escrita sobre eso, de qué manera debe resolver el gobierno nacional los equilibrios regionales en todo el país, y entonces de esa manera decide si pone más aquí o pone más en otro lugar. Y la reacción de estos estados a los que le dicen, sabes que ya ahorita ya cumplimos el objetivo nacional de trazar carreteras aquí, así que los recursos que estuve destinando a esta zona en este año, ahora los voy a ir a destinar a esta otra región. Y el estado receptor original dice, no, espérate, ¿por qué te los llevas? Bueno, pues es que es mi facultad. Está dentro del espacio de mis atribuciones como ente federal, como el gobierno nacional, generar los equilibrios y todo el rollo conceptual. Pero en cambio, la queja que debiera estar muy claramente sustentada es cuando yo pierdo participaciones. Resulta que yo te entregué a ti, gobierno federal, mis tributos, mis potestades tributarias, las endosé prácticamente y me las estoy jugando contigo, y me traes cuentas deplorables, me traes una crisis encima. Yo no puedo depender así, yo no puedo mantener esta condición así. Debe existir una garantía, un mecanismo en el sistema de coordinación mientras exista de esta manera, un mecanismo que garantice que el gobierno federal, si él tiene ganas de mantener en la frontera tal política fiscal que disminuyan los ingresos públicos, es su capacidad, es su atribución, pero a mí me debe garantizar siempre los ingresos que de alguna manera se pactaron. Esa debe ser la garantía. ¿Cómo entonces comprometo mis potestades tributarias a la suerte de quién sabe qué? No, no debe ser. Así que ese es Javier, ¿nos escuchas? Parece que perdimos ahí diríamos, tu los audio. recursos federales, Adelante, diríamos, adelante. no en el espacio de lo que son los recursos federales que el gobierno federal tiene en atribución y en responsabilidad plena y absoluta de decidir cómo los entrega. Claro, los estados tienen el legítimo derecho de que aún en esos recursos, los que son de la exclusiva atribución de la federación, aún en eso, si los vas a venir a aplicar aquí en Jalisco, espérate, no estoy aquí pintado, mano. ¿Sabes qué? Tú lo quieres meter en un proyecto para, no sé, para hacer producir aquí a los bosques, pero fíjate que aquí los bosques están reservados por las regiones, por la población, por lo que tú quieras, y a nosotros nos interesa más que en todo caso, si se trata de una nueva industria, queremos que se desarrolle la industria automotriz. Es decir, sí puede y sí deben tener capacidad para interlocución con el gobierno federal en esos proyectos,
pero es necesario reconocer que jurídicamente están en el espacio exclusivo del ámbito federal. En resumen, si les va a afectar en esos centavos, que, como el que decías hoy, en estos fondos va a resultar alguna afectación, sí. No me quise ocupar yo de cada uno de los distintos fondos que hay, porque estaría haciendo lo mismo que hace a veces el propio gobierno federal, no ahora, no quiero decir para no generar ninguna inquietud. En el pasado, el gobierno federal de veras ha propiciado que los estados se peleen por migajas y caen en la trampa, lamentablemente. Otra cosa, resulta que de esos dos grandes grupos de recursos en que se distribuye lo federal a estados y municipios, decíamos, uno son participaciones, lo otro son las aportaciones. Pues luego, una manera de fortalecer el centralismo, de hacer más grande, más sólido el centralismo, es entregar los recursos federales por la vía de las aportaciones, y los estados lo piden. Hay estados que en el pasado se organizaron para pedir que les dieran más aportaciones, es decir, quiero ser más dependiente, menos federalista. ¿Ocurre eso? Sí. ¿Por qué? Por la ausencia de un discurso federalista en las universidades, en el derecho, en el colegio. Qué bueno, aquí tenemos un colegio. Es necesario que el federalismo forme parte de la difusión indispensable de este país, porque allí también tiene mucho que ver la democracia. Es decir, puede ser mejor la democracia si el federalismo es mejor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, espero que nos estés escuchando. Le concedo el uso de la voz a Juan Marcos, quien levantó la mano, y en segundo lugar a Hugo González. Solamente quiero recordarles y pedirles nuevamente que pues tanto sus preguntas como sus opiniones, igualmente las respuestas, tratemos de hacerla en un máximo de 3 minutos, por favor. Adelante, Juan Marcos. Adelante. Perdón. Adelante, Juan Marcos, adelante. No se oye. A ver, ¿me escuchan ahí? Ya se Sí. escucha, adelante. Decía yo que le cedo el espacio a Hugo, no sé si nos escucha Hugo. ¿Sí? Te cedo el espacio para yo opinar hasta el final de la ronda. Okay. Adelante, Hugo. Gracias, buenas tardes. Gusto de saludarlos a todos. Javier, mucho gusto de saludarte. Me da mucho gusto escucharte y además celebro y te felicito la intervención. Gracias. Es una pregunta que tiene, digamos, dos vertientes que quisiera platicarte. En primer lugar, en tu opinión, ¿qué grado de madurez tiene el actual sistema de coordinación fiscal? Me parece que ya está llegando a un momento en el que podemos decir que está agotado, está agotándose. Y la pregunta la planteo en términos de dos crisis que le veo, ¿no? En primer lugar, ya va siendo tiempo de que retomemos la discusión de si es posible que los municipios asuman la facultad legislativa en materia fiscal, que determinen mediante un instrumento, materialmente al menos, pero inclusive formalmente, sus posibilidades de definir sus ingresos, creo. Y eso es una de las manifestaciones de la crisis del sistema de coordinación fiscal actual. En segundo lugar, el tema de la fiscalización de los recursos al amparo. Bueno, en primer lugar, va siendo como medio ridículo que los ingresos propios y el ejercicio de los recursos propios de los municipios estén fiscalizados por un ente de otro orden de gobierno, que es el Congreso del Estado a través de las auditorías superiores. Me parece que eso que es un paradigma y que todos lo encontramos como hasta cierto punto muy natural, realmente no obedece a una lógica de federalismo como el que quisiéramos, aunque nos parezca, ay, pues es que es lo normal, es lo lógico, pues sí, pero son mis ingresos, yo los gasto como quiera, dentro de los marcos de ley. O sea, si hay alguna desviación, bueno, pues ahí hay una Contraloría local, y si la Contraloría local falla, pues entonces que entren otras instancias de fiscalización. Pero me parece que ya debía empezar a ser tiempo de que los propios municipios se fiscalizaran sus ingresos.
Inclusive ahora hasta en el contexto del nuevo sistema anticorrupción que tantos defectos le veo yo, pero inclusive es la propia auditoría fiscal, la Auditoría Superior de la Federación la que tiene facultades para revisar los recursos municipales cuando se trata de, no solo de recursos federalizados, no solo de subsidios y de aportaciones, sino inclusive de participaciones federales. ¿Sí? Se me hace un contrasentido esto. Y finalmente, me hago portavoz de una cuestión que planteaba aquí mi amigo Carlos Gutiérrez González, que es si se puede estimar las consecuencias de una posible descoordinación, es decir, ¿qué podría pasar para un municipio o un estado, pues? Debería poderlo hacer un municipio, pero si eventualmente un estado o un municipio dijera, yo me descoordino, yo voy a recaudar por mi cuenta, en fin, si se puede estimar qué pasaría en ese escenario a la luz de la primera pregunta que hice, de una supuesta falta de vigencia, de madurez, ya de vejez, pues, del sistema de coordinación fiscal. Bien. No sé si se oye, ¿se escucha? Se escucha. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ustedes? Sí te escuchamos. Sí, ¿Me escuchan? te escuchamos. Sí, adelante, ¿Sí? adelante. Bien. Mira, la primera pregunta. ¿Está agotado? Yo creo que si le preguntamos al gobierno federal dirá, no, hombre, está en su culmen, está en su mejor expresión. Es el instrumento más eficaz que tiene ahorita el gobierno federal, y desde cuando se creó casi, para el control fiscal de estados y municipios. Así que si le dices que está agotado, le te dirá, no, si funciona, está todo, pero muy bien. No sé por qué no. El gobierno federal, la administración actual, no presionó más, porque en el pasado han ocurrido asuntos como este, no presionó más a los gobiernos que no quisieron seguir la ruta del programa de salud y dijeron, no, nos vamos por la nuestra. ¿Pudo haberlos presionado más? Bueno, pues entonces a ver con qué recursos financias tu gestión. No, pero les entrega los recursos. Es decir, ponle que jurídicamente alguna herramienta pudo haberse establecido para que el Estado se defendiera o los Estados se defendieran y lograran que no se modificara la anterior forma de distribución de los recursos de salud para efectos del seguro popular. Bueno, pero es que tiene a los estados y a los municipios tomados. No hay condiciones cómodas para que ningún estado o municipio haga una renuencia o reticencia a algo federal. Es muy difícil. Es tan difícil, no solo porque el esquema está estructurado de tal modo que los estados se arriesgan demasiado, sino porque además, insisto con esto, no hay una posición federalista en los estados. Es decir, es muy sencilla la mecánica fiscal de estados y municipios. Basta con recibir los recursos. No necesitan hacer nada más, estirar el brazo para recibir casi el 80% de lo que van a gastar. Así que, en ese sentido, muchos de los que podrían ser buenos reivindicadores del federalismo no lo son porque es cómodo eso. Bueno, y el gobierno federal estaría pues renuente a que se haga una modificación del sistema porque es lo que mejor le ha ocurrido dijéramos a la federación o al federalismo, a la federación. ¿Puede un estado o un municipio descoordinarse? Un estado sí, porque hay incluso el mecanismo, ¿verdad? Pero es, dijéramos, objetivo o prácticamente imposible. Y dijéramos, si el estado dice, ¿sabes qué? Aquí está tu lana que me das, la lana federal, vía el sistema de coordinación, y a partir de ahora yo establezco los impuestos que yo dejé de establecer ahora, los voy a restablecer aquí. Si hacemos un ejercicio numérico, no dan ni remotamente el rendimiento económico que está dando los recursos transferidos en participaciones y aportaciones. Aunque en el de aportaciones
el Estado sea solo pagador o el municipio igual. Y peor todavía, con condiciones extremas como esa que decíamos hace rato de que no se han publicado las reglas de operación. Bueno, así que cualquier gobierno puede hacer un estudio o un análisis y esa no es alternativa práctica, objetiva, pero sí es una bandera política. Sí puede ser una buena bandera política que de pronto 8 estados, 15 estados digan, ¿sabes qué? Nos vamos a descoordinar. Entonces creo que le temblarían los pies, las piernas a cualquier administración federal. Claro. Pero mientras no sea así, no deja de ser un exabrupto que no avanza más allá. A lo mejor llamarán al Estado y platicarán y observarán y verán los centavitos y dirán, oye, pues está bien, llévate estos 25 centavos, órale, pues sí, estábamos hablando de aquí, de esto. Bueno, el vínculo que se ha establecido entre las áreas financieras de estados y municipios respecto de los recursos federales es tal que cuesta trabajo pensar o imaginar que lo van a soltar. Decías otra cosa, esa son la primera y la cuarta pregunta, pero hubo 2 intermedias por ahí que ya las perdí. Sí. No sé si La fiscalización. continuamos. Bien. Vamos con otras preguntas. A ver. ¿Qué preguntas más? Contéstale, Javier, te hacía un comentario, te preguntaba Hugo sobre las facultades de fiscalización, particularmente sobre municipios. Cierto, cierto. A ver, va. Desde luego que es una ofensa al federalismo, a la estructura federal y a los propósitos federales de una estructura federal que un ámbito de gobierno sustituya o suprima en sus funciones a otro ámbito de gobierno. Así que no debe ser, no debe existir. Actualmente existe no solo el caso que comentabas de los municipios, sino también el caso en donde, no solo donde el Congreso del Estado audita al municipio, sino donde la Federación audita al Estado y al municipio. Es decir, pero no solo de los recursos federales que le transfirió, sino de recursos que le corresponden al Estado, como son las participaciones. Es grave esto. Y peor todavía, está legitimado por el Congreso Federal. Una cosita que me sirve para agregar aquí. Ustedes saben, están conscientes, Juan Marcos fue diputado federal, legislador, una tarea en una época difícil, muy difícil. Bueno, el Congreso Federal decide en este momento cuáles van a ser los ingresos de los estados. ¿Cómo? ¿No lo hacen los congresos locales? No. El Congreso Federal decide cuál va a ser el ingreso de cada uno de los estados en el 80 y tantos %. ¿Cuáles van a ser sus ingresos? En algunos el 80, el 70 y tantos, así. El Congreso Federal sí. Y la mayoría de las veces los diputados no saben que están decidiendo eso. Y el Congreso local, cuando decide los ingresos que va a tener el Estado el próximo año, decide solo el 10 o 15% de esos ingresos. Lo otro ya lo decidió el Congreso Federal. Esto es absurdo. Igual que el otro, que la revisión o la auditoría para comprobar si se cumplieron las normas constitucionales o estatales en la aplicación de los recursos. No debe ser. Cuesta mucho trabajo oponerse a este tipo de auditoría de un ente ajeno al ámbito municipal o estatal. Cuesta mucho trabajo porque supondrán, te estás oponiendo a que verifiques si estás haciendo bien con el dinero. O sea, el argumento o el contraargumento será que te quieres esconder un mal manejo de recursos, ¿verdad? Cuando lo que quieres reivindicar es, no, eso no corresponde en una estructura como la que tenemos. Quita la Constitución entonces, modifica la Constitución, pero no vengas aquí a hacer tarea de supervisor de qué, somos soberanos. No, siempre no somos soberanos, que la canción. Pues, está caramba, ¿no? No sé si había otra cosa más. Muy bien, muy bien. Adelante, Juan Marcos, creo que también querías preguntar tú.
Adelante, Adelante. recordándoles a todos los que quieran participar que hay que picarle a la manita, meterse a la instrucción del chat, en sus, ahora sí donde están actuando, le piden chat, ahí en el chat les despliega abajo una serie de iconos, hay una manita así, esa es la que hay que picar para pedir la voz. Bien, un par de consideraciones, Javier, y obviamente al foro, y cierro con una pregunta, mi participación, seguimos dialogando. A ver, este tema de la descoordinación, nada más quisiera cerciorarme que hay claridad de un inconveniente técnico. Han habido gobernadores, altos funcionarios, empresarios que han amenazado, propuesto medianamente, cuando menos estudiar una descoordinación sobre una premisa falsa, como si los estados de origen constitucionalmente fueran dueños de los impuestos principales o de las fuentes más que los impuestos, de las fuentes de recaudación principales que constituyen o le dan forma a los principales fondos de la coordinación, que lo son el ISR y el IVA, o lo que en su tiempo fueron los impuestos equivalentes a ingresos mercantiles y demás. Eso es un error de partida, porque lo que habría de entrada, no sé con qué impacto numérico hubo, pero habría una guerra fiscal terrible como la que de hecho ocurre en ciertos países federales que tienen un modelo de impuesto al ingreso o de impuesto a las ganancias estatal y federal, porque en los hechos termina comiéndoselos el federal, que dice, pues yo pongo mi 35, ¿quieres echarle otro 35? No va a haber inversión posible en ese estado. Entonces los que se atreven traen el 8, el 10, y resulta lo que dice Javier, ya cuando dices, traer yo toda este relajo para un 8, para un 10, me va mejor si me lo participan. Eso pareciera estar tratando. Pero hay quien dice, me descoordino, me llevo mis canicas. Espérate, las canicas no son tuyas, porque la coordinación nace a raíz de una tesis de la Suprema Corte que dijo, esas fuentes son concurrentes, así que si las quieren grabar los dos, que les vaya bien. Y es como nace la coordinación por convenio. Eso es algo que hay que tener como premisa mayor cuando se habla de descoordinación. No es pues como algunos piensan, de que me llevo mi ISR, no, pues Nuevo León, Baja California, no, lo dicen con mucha, diría yo, hasta prepotencia. Si nosotros nos quedamos con nuestro IVA y con nuestro ISR, sí, tú, ¿a poco te va a dejar la federación? Sí, su legítima parte. Porque también, olvidándonos de lo mal que nos pueda caer un presidente u otro, un partido u otro, la verdad de las cosas es que la federación es un ente necesario. Que esté desempeñándose mal es otra cosa, pero es un ente necesario. Número dos, yo sí creo que la narrativa cambió. Yo sí creo que en los últimos 20 años se perdieron muchos horizontes y se perdieron muchos fundamentos de la discusión. ¿Y por qué digo esto? Y con el riesgo de que se me acuse de estar queriendo, como dice Felipe Cantú, vivir de glorias vanas, ¿no? O de viejas glorias. El tema del debate que veíamos con los gobernadores en la década de los 90 era déjame recaudar, los municipios pidiendo potestad tributaria y déjame a mí diseñar la totalidad de mi tributo. Los estados no le decían dame el ISR, oye, pero dame 2, 3 puntitos de un impuesto a las ventas finales, por ejemplo, suéltame a decidir sin demonizar el impuesto de la tenencia, que para mí, para efectos prácticos, fue un error haberlo quitado, además de que estaba participado al 100%. Qué locura, ¿no? La fuente fiscal se fue a la federación y regresaba participado al 100%. Pero hay por cuestiones que yo no sé qué tienen ciertos gobernantes de darle un enfoque de que no hay que gravar a los pobrecitos vehículos, pues ahí se tienen ya muchos estados que no tienen esa contribución y la federación hasta lo último que me quedé pues la retiro.
Regresando a este asunto de la narrativa y de los argumentos, el último gesto que algunos pensaron que era federalista lo hizo el gobernador de Chihuahua. Y a mí me pareció terrible, deleznable, vomitable, porque lo que ese señor hizo fue ir a exigir que la discrecionalidad de los fondos que le estaban dando inercialmente se la respetaran. Pero de ninguna manera fue a reclamar el reciente electo en ese momento, o ya en funciones gobernador Javier Corral, unos fondos que le retiraron la federación muy al final del sexenio pasado sin un argumento federalista, y sin embargo todo el mundo creyó que era federalismo exigir más dádivas, más subsidios. Era un subsidio el que estaba peleando. De esos subsidios que se vuelven tan frecuentes y tan inerciales que ya pues los estados y hasta los municipios los consideran como parte de su paquete, y el día que se lo retiran, entonces hacen esos berrinches cuando no están reclamando lo que debiera ser la verdadera parte del pastel que descansa en otro lado y que ya lo explicó muy bien Javier. Por tanto, cuidado con este tema de la descoordinación, no para no hacerse, sino para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. El tema de la proporción del ingreso, hasta donde me quedé, Javier, y esto, perdón que lo haga, no es con ánimo de debatir, pero me encantaría que quien tenga, no sé si andaba por ahí, Gustavo Aguilar de Indetec, alguien que nos pudiera actualizar, pero en mis tiempos de Indetec, un estado que tenía altos ingresos propios no llegaba al 10% de su presupuesto de ingresos. Ahorita Javier creo que dándole la palmadita dijo que podrían traer el 20, el 30. No. Un estado que trae arriba del 12% de ingresos propios, estado, entidad federativa, es muy, muy alto. Distinta a la época de algunos municipios, en su tiempo Zapopan, no sé si Monterrey, no sé si San Luis, ahí andan un par de exalcaldes, donde los municipios sí lograron tener tasas de 50, 55%, 45% de ingreso propio en correlación con los ingresos federales, incluido el ramo 33. Sin embargo, se la vivían midiéndonos a los municipios por aquellos que también todavía existen, que dependen en un 90% o más de las transferencias federales. Pero en los municipios sí hay una variación muy importante en esa correlación de ingreso propio versus transferencias. En los estados, ¿no? Un estado con el potencial al máximo de lo que pueden grabar tenencias, nóminas y algunas otras cositas de las que podían hacer, te llegan derechos bien cobrados y demás, por ahí un estado con alto ingreso propio, 11-12%. Con eso en mente, yo sí le preguntaría a Javier lo siguiente, y a todos al que quiero dejar esta pregunta, que sí es técnica. Espérame, ahí va la pregunta más técnica. El ramo 33, en términos municipales, sus dos fondos, el 3 y el 4, está referenciado a diferencia de los fondos estatales. Algunos creo también lo referenciaron en el estado, pero a diferencia de los demás, de los más importantes, tiene una pauta de referencia en la RFP, pero es una RFP que de acuerdo con la ley se debe calcular en un momento histórico que es diciembre del año previo al presupuesto, y la RFP vale tanto. Y con ese referente se hace un cálculo presupuestal e incluso se publican los montos mensuales que se han de recibir de esos fondos. La variación de la RFP durante el ejercicio que ya fue presupuestado en diciembre, el ejercicio siguiente, no está prevista en la ley de coordinación fiscal. Y yo hasta donde recuerdo, yo estuve en Michoacán dando una conferencia a este respecto, en 2009, con toda la crisis que hubo y todo, no se redujeron los fondos municipales de ramo 33, se entregaron tal cual habían sido presupuestados. Claro que les fue re mal en todos los fondos de participaciones, porque eso sí es jugar en la sociedad
llamada gobierno federal. Cae la recaudación, se cae. Yo dejo esta cuestión ahí nada más puesta porque es muy probable que el gobierno federal les diga, pues mira, ahí te van tus participaciones disminuidas porque cayó la recaudación. Pero ¿qué va a pasar cuando les digan, ahí te va el fondo 3 del ramo 33 también disminuido, cuando ese cálculo ya tuvo un impacto en el presupuesto y yo no veo manera de que se cambie y es una pérdida que debe tomar el gobierno federal y no los municipios? Esa es una postura, una visión jurídica que tengo, pero la quiero poner a su consideración hasta para que se la lleven y la practiquen los que hoy por hoy están ahorita en algún municipio, porque hay una diferencia para mí conceptual muy importante para defender los montos de ramo 33 municipales. ¿Cuándo? ¿Es cuándo? Bien. Adelante, Javier. Mira, en cuanto a la primera, los porcentajes de dependencia de los estados hacia la federación en lo individual han variado. Efectivamente, en un tiempo era 10% el promedio de ingresos propios y 90% el de recursos federales transferidos a estados, pero han variado. Los estados que primero, dijéramos, remolcaron al resto de estados, por supuesto, el DF. El DF desde hace muchos años, gracias a que recaudaba las contribuciones municipales también, igual lo hace ahorita, siempre tuvo una dependencia del gobierno federal que rondaba entre el 45% y el resto eran ingresos propios. Por ahí anda todavía. El otro estado que jalaba, y que sigue jalando, Chihuahua, por el concepto este de carreteras, que eran ingresos que no tiene ningún otro estado. Y de ahí siguieron Nuevo León, Jalisco ahorita anda en 17% y llegó a estar en 20%. Está caído ahorita, pero yo creo que puede mejorar y remontar. Pero es cierto, hay una combinación allí, un poco de disminución de rendimiento tributario federal con acierto en esfuerzo de responsabilidad fiscal de los estados. También los municipios, tienes razón, hay una variedad o diversidad enorme. Nosotros sacamos este 78% de dependencia, lo sacamos del total de municipios, pero si tomas grupos, es decir, los más altos, los medianos y los más bajos, o haciendo 5 grupos, inmediatamente te das cuenta que hay municipios que andan en el 98% de dependencia y lo demás son cementerios, no cobran predial, en fin, hay condiciones dramáticas en varios municipios. Pero hay esa gran diversidad en los municipios y en los estados afortunadamente ha crecido. Nosotros, buscando que se fortaleciera el federalismo, planteamos algo que algunos estados decían, oye, ¿por qué tú estás planteando eso? ¿Qué planteábamos? Que el gobierno federal premie el esfuerzo recaudatorio, no como lo intenta hacer con la fórmula actual, sino porque la fórmula actual te hace la trampa siguiente. Tú haces un esfuerzo por recaudar, recaudaste 10 pesos este año y al siguiente 50% más, recaudas 15, ese crecimiento no te va a generar más participaciones, aunque lo dice la fórmula, porque luego te lo netea con el deflactador o el ponderador, mejor dicho, de población. Si no creciste en población, de nada te sirvió ese crecimiento recaudatorio. Entonces estamos planteando que se premie el esfuerzo recaudatorio contra el propio Estado, no en función de lo que hagan los demás, en función de lo que haga exclusivamente el Estado. Una bolsa, un fondo exclusivo para premiar esfuerzo recaudatorio cuando se produzca por encima de inflación más 3 puntos, por ejemplo. Y entonces el gobierno federal tenga que entregar por cada peso recaudado arriba de esa meta, deberá entregar 5 pesos, o sea, 5 veces más. Naturalmente que eso puede jalar el esfuerzo recaudatorio y el esfuerzo, aunque sea indirecto, dijéramos federalista, federalismo fiscal. Sobre la otra pregunta que haces sobre este planteamiento de que
las aportaciones no tienen vínculo con la recaudación, las caídas o incrementos de la recaudación, es cierto. No tienen ese vínculo. Tienen vínculo con una cantidad fija de RFP. De manera que pase lo que pase con la RFP, no bajarán las aportaciones. Me refería Hay nomás a las disposición, por municipales. supuesto que sí. Pero, naturalmente que en ocasiones el gobierno federal ya lo ha hecho, aunque dicen que no es así o que no es para eso. Por otro lado, te busca presionar con el recurso, te insiste, ejércelo, te presiona de tal manera que al rato andas regresando una parte de ese recurso. Por cierto, acaba de impulsar el gobierno federal una propuesta, que fue el jueves, una propuesta para que el FEIEF, igual que en el 2009, sea potenciado. Es decir, se coloca en bolsa y se potencia, a ver si se logra lo que en aquella ocasión se logró, casi una duplicación del recurso. Luego, que su distribución no sea trimestral, sino que sea mensual. Otra más, que en lugar de distribuirse considerando una pérdida de la RFP, se distribuya como si no lo hubiera habido, para asegurar que a todos los estados les toque y no tengan, esa es la conclusión que nosotros vamos a pedir, que no haya que regresarlos, en caso de que al final del ejercicio te resulten más altos los recursos de los que te había ofrecido la Secretaría. También por el lado de las aportaciones, de este caso que comentabas, el gobierno federal está planteando la posibilidad de que se ejerzan desde ahorita los recursos, flexibilizar su entrega, las reglas de operación, tomarlas como referencia a las anteriores. En fin, hay varias disposiciones. Claro, se le andan quemando las habas, ¿no? El gobierno federal entonces está precipitando, relajando, diluyendo las reglas que dificultan el ejercicio de los recursos en los municipios, sobre todo. Adelante, no sé si alguien más desea participar, que levante la manita, que abra su micrófono para poderle preguntar a Javier. Entonces, ¿Alguien más? Bien, hago así un recorrido, veo a Felipe Cantú en la pantalla, los quiero estimular algún comentario, Rubén Fernández, Alex Zapata, en fin, Salvador Santana, te veo nomás la parte de arriba. Si no hubiera mayor participación, ya tenemos casi hora y media también de diálogo, no hay que forzar esto de más, pero llegamos a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, si no hay, quisiera comentarles lo siguiente. Este es el cuarto evento que tenemos. El primero, recordando, fue pues en la toma de posesión el año pasado con la conferencia del doctor Paoli. Luego tuvimos la conferencia con Indetec en enero. Luego tuvimos la semana antepasada un diálogo, un foro como este con el muy interesante tema de las acciones municipales frente al COVID. La semana pasada discutimos también muy interesante el tema de los instrumentos de publicidad de las normas municipales, las gacetas, periódicos oficiales. Hoy estamos teniendo este foro, así que no me queda más que invitarlos a que se conecten la próxima semana con el tema que creo sí está todavía indefinido, ¿verdad, Adrián? ¿O ya está? Es el de que le habíamos encargado a Jaime Homero, ¿no? Es correcto, así es correcto. Bueno, voy a estar confirmando con Jaime este asunto de la jurisprudencia. Estén atentos y por favor, pues les encargo mucho que nos ayuden a jalar a los compañeros. Yo creo que estamos haciendo uso de las herramientas para la circunstancia en la que vivimos, un colegio nacional de poquitos pero seguros y bien comprometidos, y creo que sí puede ser el semillero donde podamos construir una narrativa y más que construirla, revivirla, darle aire y empezar a remover el pensamiento federalista, diagonal municipalista, porque sí es muy importante que ahorita que se vienen estas discusiones, este tipo de crisis suele traer de forma natural la discusión de la autonomía, la discusión del régimen federal, y pues que no haya mal que por bien no venga, ¿no? Entonces,
Esa es parte de nuestra tarea como colegio. Les agradezco mucho su participación, haberse conectado y pues nos vemos a la próxima en 8 días en el mismo canal. Muchas gracias a Javier todos, Pérez muy amables por la Carlos. Gracias, invitación. Javier. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Pronto, muy buenas noches. Todo el mundo hable. ¿Eh? Ah. Aparecernos al Congreso, todos conectados. Saludos a todos. Chao. Muchas gracias. Pronto. ¿Y cómo sale uno de aquí? Adrián, tú puedes concluir la reunión, nada más finalizar y ya nos salimos todos. ¿Y dónde Perfecto. le pongo? Eso es Adrián, ¿no? Sí, pues perfecto, voy a cerrar ya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, bye. Nos vemos.